Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar un estudio bíblico más. Siempre recordando que Dios es amor. Le damos gracias al Señor porque estamos buscando más de su presencia. Y iniciamos con una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, con el don de la fe, que sana y salva, y en la que todo se encuentra su sentido, Señor. Señor, en momentos de duda y desconcierto, cuando se impone el dolor y el miedo, o domina el sufrimiento, aumenta, Señor, nuestra fe, para descubrir tu amor entrañable, tu misericordia que sana las heridas, tu voluntad de conducirnos, Señor, a la plenitud de vida. Señor, que en cada acontecimiento de la vida, en la salud o en la enfermedad, en la alegría o en el llanto, pasemos haciendo el bien, siendo testigos de tu amor que nos salva, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros el día de hoy. Damos gracias porque tú provees y no nos hace falta nada, Señor. Ilumínanos, Señor, con tu sabiduría, Señor, con tu presencia. Manda tu Santísimo Espíritu Santo que more con nosotros. Perdona nuestros pecados de mente, cuerpo y alma, boca, Padre Celestial. Y que seas tú, Señor, morando con nosotros en este estudio bíblico. Bendice a toda persona que está oyendo, Señor. Que seas tú, Señor, liberando cualquier atadura de cualquier persona que escuche este mensaje, Señor. Y bendice a cada persona también que nos escucha. Padre Celestial, te doy gracias. Cúbrenos con esa preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. El tema de hoy se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 6, del 1 al 22. Esdras 6:1, del 1 al 22. Y continuamos, ¿verdad?, sobre la historia de la reedificación del templo en el tiempo del rey Ciro y después del rey Darío. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que para que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo, que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos
y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. La palabra muladar significa lugar donde se acumula el estiércol, o un lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. Así es que cuidado, ¿eh? Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua para todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levaduras, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado
y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que el rey Darío dio la orden para buscar en la casa los archivos donde guardaban estos tesoros de Babilonia. Vemos que la halla en Acmeta, en el palacio que estaba en la provincia de Media. Y ve en el libro el cual estaba escrito en la memoria, ¿verdad?, que decía que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro había dado la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer estos sacrificios, y para que estas paredes fuesen firmes, que sus alturas, sus anchuras y sus codos, ¿verdad?, de 70 codos en su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y que el gasto todo sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, fuesen devueltos y vayan a su lugar de regreso al templo que estaba en Jerusalén y sean puestos de nuevo en la casa de Dios. Vemos esta reedificación, ¿verdad?, que toma lugar. Vemos también que nos dice, ¿verdad?, que los gobernadores del otro lado del río empezaron a decir: alejaos de ahí. Estaban viendo del otro lado del río cómo cambiaba, ¿verdad?, la obra ante sus ojos, aunque ellos al principio no miraban esta obra con buenos ojos. Pero ahora vemos que ellos dicen: alejaos de ahí. Vemos que dice que dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Cosa hermosa, ¿verdad? No tuvieron más opción que ver esta reedificación, ver cómo Dios se estaba moviendo ante sus ojos, ¿verdad? Que aunque las personas quieran interponerse, ¿verdad?, en lo que Dios ha dispuesto, a veces Dios, no a veces, sino que todo el tiempo vas a ver que Dios sale adelante con lo que es la voluntad de Dios. Y tenemos que aceptarlo, dejarlo ser. Y vemos que es dada la orden de hacer con esos ancianos los judíos para reedificar esta casa de Dios. Y que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y ahora vemos que los gastos de esta obra son cubiertas, ¿verdad?, por el otro lado del río, y que esta obra no parará, y que se ha aprobado, ¿verdad?, estas dictaduras por estas cartas que se habían mandado. Vemos que ahora les están dando como luz verde para que sigan reedificando, y más que todo que sean los gastos pagados, ¿verdad? Y vemos que no va a cesar esta obra, porque tenemos que estos varones que van a ser puntuales con los gastos, con lo necesario, ¿verdad?, para que se mantenga la obra del Señor. Así es que lo que en un momento, lo que a veces nosotros vemos como algo que nos estanca, que se nos está bloqueando, nosotros a veces no sabemos si ese bloqueo es una bendición. Y vemos que estos gastos fuesen cubiertos por todo lo que fuese necesario: los becerros, los carneros, los corderos, los holocaustos para el Dios del cielo. Vemos también que les llevan trigo, sal, vino, aceite conforme
les dijeron los sacerdotes que estaban en Jerusalén, y se les fue dado día por día sin ningún obstáculo alguno. Así es como trabaja nuestro Dios Israel, ¿verdad? Él cubrirá todas tus necesidades, toda situación que tú estés pasando. Solo de clamar y cambiar nuestro corazón. A veces cuesta permitirle al Señor que obre en nosotros, pero conforme nosotros vayamos conociendo y teniendo esta relación con el Señor, vamos a ir viendo cómo el Señor en realidad trabaja en nuestras vidas día por día. Yo puedo testificar de que yo veo cómo mis emociones y mis sentimientos van siendo transformados a otra cosa, a lo que Dios desea. Tal vez no sea de una noche para mañana, pero veo cómo su obra y su magnificencia se mueve en mí, y lo veo y lo siento. Observo cómo en realidad mi corazón quiere hacer esos cambios, y así es como trabaja Dios, ¿verdad? Para nuestro Dios no hay ningún obstáculo alguno, y así fue para estos hombres en Israel, ¿verdad? A estos sacerdotes, ¿verdad?, que habían pedido por esas necesidades para poder hacer estos holocaustos, para seguir continuando con estas celebraciones del Señor. Casi similar como a los tiempos de ahorita, que vemos que ya se están abriendo las iglesias. Nosotros tenemos que llegar, ¿verdad?, dar nuestro sacrificio al Señor, sea de obra, de alabanza, de amor, de bendición, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, va quitando los obstáculos y va poniendo conforme a Dios desea. Y continuamos, ¿verdad? Así es que vemos cómo se empiezan a ofrecer estos sacrificios agradables a Dios, de Dios del cielo, ¿verdad? Pero aún así les dicen: y por favor oren por la vida del rey y por sus hijos. Vemos también que es dada la orden que cualquiera que altere el decreto que el rey Ciro, que el rey Darío, y los decretos, ¿verdad?, que ni Tatnai ni Setar-Boznai pudieron quebrar, aunque miraron con malos ojos, ¿verdad?, la reedificación, no se les dio. Y vemos, ¿verdad?, que en la misma orden va también esta clausura de cuidado, atención, donde nos dice: cuidado, que cualquiera que alterara este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha estiércol, basura, sea hecha muladar por esto, ¿verdad? Entonces esa casa prácticamente hubiese sido un lugar donde se acumulara el estiércol, ¿verdad? Que en ese mismo lugar, en ese madero, fuera colgado a la persona que quisiera, ¿verdad?, entrometerse en el camino que Dios había preparado para este pueblo, ¿verdad?, para esta reedificación, ¿verdad?, este lugar ya marcado por Dios de Israel. Y vemos, ¿verdad?, que Dios les hizo habitar allí, y su nombre estaba ahí presente con ellos. Así es que el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Vemos que dice Darío: yo he dado el decreto y se ha cumplido prontamente. Entonces vemos que Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Vemos también cómo los ancianos y los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido.
Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Dario y de Artajerjes, rey de Persia. Vemos que esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Vemos también que los hijos de Israel y los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron esta dedicación de esta casa de Dios con mucho gozo y alegría. Así como nosotros ya nos estamos reincorporando a nuestras iglesias para poder darle a Dios lo que es de Dios. Llegar con alegría y gozo a servirle en su casa. Vemos también que ellos ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios con 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua para todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Vemos como ya estaban listos, limpios, purificados, haciendo también estos sacrificios también por todo el pueblo, listos para celebrar con gran gozo y devoción. Y aquí vemos que ellos comieron con los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio. Vemos esta alegría, ¿verdad? Y que también con todos ellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Dios de Israel. Vemos almas dedicadas con gozo, con alegría, con júbilo, vidas consagradas al Señor, con mucha alegría de haber podido ser parte de la reedificación, de la bendición de la cautividad, ¿verdad? Bendecir a las personas que venían de este cautiverio, de que se cumpliera la palabra del Señor, que se cumpliera esa profecía, ¿verdad? De que esta casa iba a tener lugar y que iba a volver a florecer, a prosperar la casa de Dios Padre. Vemos que celebraron con regocijo esta fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y así llegamos a nuestro estudio bíblico, ¿verdad? En el libro de Esdras. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por muchas cosas, ¿verdad? Así es que vamos a cerrar en una breve oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque aquí nos tienes presentes. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto ese júbilo, ese gozo, Señor, para seguir buscando más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser transformados conforme tu palabra, conforme a tus deseos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, cambiados, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que sin arrepentimiento nosotros no te veremos, Padre Celestial. Ayúdanos a tocar otras almas, Señor. Ayúdanos a ser inspirados por tu Santísimo Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdona nuestros pecados de mente, cuerpo, alma, boca, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque somos seres inmundos, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, lavándonos por medio de tu palabra, Señor. Te suplicamos por los niños en todo el mundo, Señor, que se mantengan felices, que se mantengan cubiertos, Señor, con tu Santísimo Espíritu, Señor. Que estos niños, Señor, encuentren gozo, Señor, conforme a tu palabra, Padre Celestial. Te suplicamos, Señor, por las personas, las madres solteras, Señor, que están pasando, Señor, esta situación difícil de la pandemia. Las personas que han perdido sus trabajos, Señor, las personas que han sido infectadas en sus trabajos, Señor, las familias que están
han sido infectadas y están pasando por momentos difíciles, Señor, las personas indocumentadas, Padre Celestial, las personas que por cualquier situación están, Señor, clamando, Señor, por ayuda, Padre Celestial, que seas tú, Señor, inclinando tu oído, Señor, para escuchar sus oraciones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque siempre podemos encontrar mucha sabiduría, mucha felicidad, mucho gozo, Señor. Podemos encontrar, Señor, de que tú siempre nos vas a respaldar, Señor, de cualquier situación que estemos pasando, Señor. No permitas, Señor, que la duda, que no permitas que las situaciones difíciles nos hagan empañar, Señor, nuestra fe. Que seas siempre tú, Señor, esa luz que ilumina nuestras mentes, Señor, sacándonos, Señor, de la inmundicia, Padre Celestial. De misericordia, Señor, de los policías, Señor, los encarcelados, Padre Celestial, las personas que son víctimas de violencia doméstica, de asalto sexual, Padre Celestial. De misericordia a las personas, Señor, que estén pasando, Señor, por cualquier tipo de ataques espirituales, emocionales, Señor. Cualquier ataque es acechanza del enemigo, Señor. Que seas tú liberando, Señor. Que seas tú rompiendo cadenas, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Celestial. Te suplico por la vida de mis hijos. Bendice a cada uno de ellos. Pon las palabras correctas en mi boca para ser una buena madre, Padre Celestial. Te suplico también, Señor, por las necesidades, Señor, de Jorge, Padre Celestial. Ten misericordia de su vida, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Líbralo, Señor, de ese alcoholismo, Señor. Ayúdalo, Señor, a ser liberado de esas ataduras del enemigo, Padre Celestial. Que seas tú sanándolo, Señor, de esos achaques del pasado, Señor. Cualquier cosa que perturbe su mente, ten misericordia de él, Padre Celestial. Ayúdalo a salir, Señor, de ese estilo de vida, Señor, que lo tiene como lo tiene, Señor. Yo sé que como tú me libraste, lo librarás a él. Lo pongo en tus manos, Señor. Te suplico por la vida de Patty, Padre Celestial. Ten misericordia de ella, Señor. Ayúdale con su mente, Señor. Ayúdale a tomar decisiones correctas, Señor. Ayúdale a controlar su carácter, Padre Celestial. Ayúdale, Padre Celestial, con su salud, Señor. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia de su vida, Señor. Sánala, Padre Celestial. Ayúdala, tócale a su corazón de una forma, Señor, de una forma especial, Padre Celestial. Perdona sus pecados, dale fuerza y fortaleza, Padre Celestial. Te suplico humildemente también por la vida de Walter Padilla, Señor, donde quiera que se encuentre este siervo tuyo, Señor. Ten misericordia, Señor. Que seas tú, Señor, consolándolo, sanándolo, Señor, librándolo de cualquier ataque del enemigo, Señor. Que él pueda regresar a su hogar sano y salvo, Padre Celestial. Así como tu palabra dice que tú lo cuidarás, lo bendecirás, porque siervo tuyo es, Padre Celestial. Te suplico por la vida de Alma, Señor. Cualquier acechanza del enemigo es cancelada en el nombre de tu Hijo Jesús. Cualquier ataque de salud, Padre Celestial, que seas tú sanando, Padre Celestial. Bendice su vida, su hogar, su familia, todos sus seres queridos, Padre Celestial. No permitas que ningún mal aceche su hogar, su persona, Señor. Ten misericordia de su salud, bendícela, Señor. Sana esa gripe, Señor. Sana esa fiebre, Padre Celestial. Cualquier enfermedad que esté atacando su cuerpo, Señor, que seas tú sanando, Padre Celestial. Misericordia, Señor, de la vida de Miriam, Padre Celestial. Sánala, Padre Celestial, a ella y a su familia, Señor. Cúbrelas con tu santísima sangre, Señor. Ten misericordia, Señor. Que seas tú sanando a cada uno de sus seres queridos, de sus familiares, Señor. Que esa enfermedad no haga daño a ninguno de ellos, Padre Celestial. Ten misericordia de ellos. Perdona sus pecados, Señor. Que seas tú, Señor, llamando su corazón de una manera sin igual, Padre Celestial. Te suplico por la vida de nuestra hermana Dolly Rivas, Señor. Que seas tú, Señor, sanando su rodilla, Padre Celestial. Dándole fuerza y fortaleza a tu sierva, Padre Celestial. Que sea tu Santísimo Espíritu Santo siempre morando con ella, Señor. Que seas tú sanando, poniendo ungüento en sus huesos, Padre Celestial. Dando esas fuerzas y energías que necesita, Señor. En misericordia de su madre, sana, Señor. Misericordia, Padre Celestial, de su familia. Cuídalos, Padre Celestial. Bendícelos, Padre Celestial. Te suplico por la vida de Alicia, Señor. Dale la fuerza que necesita, Señor. Ayúdala a que estos momentos de sufrimiento, Señor, sean esa piedra angular de transformación para esa vida, Señor, que ella necesita vivir. Libre del alcohol, Padre Celestial. Que pueda ser reunida con su familia, Señor. Que pueda, Señor, luchar, pero por esta vez, Señor, se mantenga sobria, Padre Celestial. Ayúdala, Padre Celestial. Te suplico también, Señor, por la vida de Ana y su familia, Señor. Misericordia, bendícela, Padre Celestial.
Te doy gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciendo mis proyectos de vida, Señor, mi trabajo, Señor. Manténme, Señor, sana del COVID-19, Señor. Que ninguna pestilencia llegue a mi morada, Padre Celestial. Cúbreme, Señor. Ponme bajo tus manos, Padre Celestial, cualquier acechanza del enemigo que quiera contraatacar, Padre Celestial, dame esa fuerza que necesito, Señor. Ayúdame a aceptar tu palabra, ayúdame a ser moldeada conforme tú deseas. También te suplico por la vida de Ismael, que tome decisiones correctas en su vida, Padre Celestial, cualquier acechanza del enemigo, Señor, que seas tú siempre libre. Seas tú tocando su corazón, Padre Celestial, que pueda entregar su vida a ti, Padre Celestial. Que seas tú librándolo, Señor, de la mano del cazador, Padre Celestial. También te suplico, Señor, por la vida de Edwin, Señor, cualquiera que sea su situación, su vida. De misericordia, Señor, toca su corazón, Padre Celestial. Dale fuerza y fortaleza, Señor, en su trabajo. También te pido por todas mis amistades, Señor, mis contactos en mi teléfono, cada uno de mis contactos, cada uno de mis conocidos, cada uno de mis seres queridos, cada uno de mis familiares, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo a todos mis contactos en el Facebook, Señor, a mis amistades también y a mis suscriptores en YouTube también. Bendícelos, Padre Celestial. De misericordia, Señor, porque tu pueblo te clama, te necesita, Señor, te necesitamos, porque solo tú nos das esa paz, ese gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, ante ti. Padre Celestial, te suplicamos por el mundo, Señor, que a veces está de cabeza, Señor, ten misericordia, Padre Celestial, del pueblo que peca, Padre Celestial. Que sea siempre tú, Señor, manifestándote, Señor, mandando tu Santísimo Espíritu Santo y cubriendo al mundo, a los ancianos, a los hombres, a las personas con problemas mentales, Padre Celestial. Cúbrelos en estos momentos difíciles, Padre Celestial. A las personas, Señor, que su mente ya está acabada por las drogas, por el alcohol, Padre Celestial. Ten misericordia de ese pueblo, Padre Celestial. Solo tú eres quien puede levantar a los muertos, Padre Celestial. Yo sé que tú puedes sanar una mente completamente distorsionada, Padre Celestial. Te suplicamos por cada uno de ellos, Señor. Te suplicamos por cualquier persona, Señor, que te esté clamando a ti, Padre. Te suplicamos por nuestra iglesia en la Hoover, Padre Celestial, nuestra iglesia Hollywood Western, Señor. Te suplicamos por nuestro pastor Rudy López, su familia, su esposa, Padre Celestial. Te suplicamos por nuestro hermano Gabriel Robledo, Señor, nuestra hermana Ruth, Señor, y cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia, desde jóvenes, niños, damas, caballeros, Padre Celestial. Nuestro instituto bíblico, Señor, la Universidad Mispa, Padre Celestial. Que seas tú siempre revistiéndonos, Señor, de tu poder, gloria, magnificencia, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, Rey de Reyes. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.